Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a La Factoría. Nuestro propósito hoy es crear y compartir farmacia hospitalaria, con todos los profesionales sanitarios que nos estéis viendo en directo y con todos los que nos veréis en diferido. Aprovecho la ocasión para invitaros a todos a que visitéis nuestra página web www.lafactoria.com, donde podréis encontrar los vídeos de todas las presentaciones de las semanas anteriores y donde a partir del miércoles podréis ver el contenido que hoy vamos a presentar. También os quiero invitar a todos a que forméis parte de esta experiencia como ponentes, a que seáis nuestros protagonistas. Toda la información que podáis necesitar para ello la tenéis disponible en nuestra web, en el apartado ¿Quieres ser ponente? O si no, simplemente poneros en contacto con nosotros o conmigo mismo por cualquiera de nuestros canales de comunicación. Si tienes una sesión impartida hace poco, si dispones de una publicación interesante, de un proyecto de tu servicio que queráis contar o cualquier experiencia asistencial, ya sea de ámbito público o privado, no lo dudes y compártela con el resto de compañeros, porque solo así avanzaremos como colectivo. Hoy tenemos un webinar muy especial con 3 ponentes muy especiales. 3 compañeras que en estos momentos, por un lado, están viviendo la alegría de terminar una de las etapas, probablemente una de las más bonitas de su carrera profesional, ya que las 3 acaban su residencia en muy pocos días, y que aunan esta alegría con las ganas de poder dar lo mejor de sí mismas en el desarrollo de su futuro profesional. Pero también, como no decirlo, aunan esta alegría con la incertidumbre propia de no tener claro pues, este futuro profesional que tienen por delante, por dónde va a ir. Y las 3 comparten algo más, sin duda, el cariño de sus jefes y de sus servicios y la buena opinión profesional que han dejado en los mismos a lo largo de los últimos 4 años. Nuestra primera ponente es la doctora Inmaculada Beltrán García, R4 aún, del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe. Inma me comenta que sus áreas asistenciales que más interés le despiertan son la pediatría y las enfermedades infecciosas, aunque creo, por lo que he visto estos últimos 4 años, que en general todas le resultan bastante interesantes. Inma cree en el trabajo multidisciplinar. Además, es una creencia que compartimos aquí en La Factoría. Ella ha aprendido y trabajado mucho con farmacéuticos y médicos en estos últimos años a lo largo de su residencia. Y este carácter multidisciplinar pensamos que es muy importante. Nosotros mismos en La Factoría, la semana pasada, ya tuvimos la suerte de contar con una especialista en obstetricia y ginecología, y en las próximas semanas también habrá otros compañeros de otras especialidades médicas. Inma cree en el poder de las infografías como medio de comunicación y transmisión del conocimiento, y no puedo estar más de acuerdo con ella en esto, pero también lo estoy en algo que ella dice y que me gusta especialmente, que la formación con esfuerzo e ilusión es la clave del éxito y de la satisfacción en el trabajo. Enhorabuena, Inma, por estos 4 años que hemos compartido en el servicio. Te deseo toda la suerte del mundo, os lo voy a desear a las 3. Estoy seguro de que la tendrás y de que te irá muy bien. Y mientras tanto, pues nos quedamos contigo para que nos cuentes tu ponencia, Burosumab, vale lo que cuesta, qué bonito título te has buscado. Ánimo, Inma, y todo para ti. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que me he puesto hasta más nerviosa de escucharte. Agradezco mucho la oportunidad que nos habéis abierto y de verdad que espero hasta disfrutar compartiendo con vosotros esta sesión que la hice con mucha ilusión. Bueno, yo os voy a hablar sobre el Burosumab, vale lo que cuesta, y mi sesión la he dividido en estas 6 partes. La primera, resumiré un poco sobre la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, que es la indicación con la que hablaré después del Burosumab, más concretamente cómo se monitoriza y los aspectos más claves que debemos conocer. Luego, sobre los criterios de financiación que están fijados y que se pueden consultar en Bifimed. Luego, más concretamente, en los pacientes que hemos tenido en la FE y los resultados que ha aportado Burosumab, y para conocer mejor el protocolo farmacoclínico que rige por Valtermed y el circuito que hemos diseñado específicamente para Burosumab dentro de la FE.
Para contextualizar un poco, empezamos en enero de 2021, el momento en que se lanza esta noticia, porque se aprueba Burosumab a nivel nacional y supone una ventaja porque es el primer tratamiento biológico dirigido a la fisiopatología de la enfermedad de la hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Pero ¿qué es esta enfermedad? ¿En qué se basa? Pues bien, la hipofosfatemia está ligada al cromosoma X. Es una enfermedad que cursa con raquitismo hereditario. Consta de, bueno, es una de las enfermedades raras por su incidencia y consta de numerosas manifestaciones que repercuten a diferentes niveles en el niño. Que comentaré más adelante, pero está ligada al cromosoma X y es de herencia dominante. ¿Qué supone esto de que es un patrón dominante? Pues bien, para los padres, para transmitirlo a las hijas, lo transmitirán a todas, pero a los hijos no. Y para las madres tendrán el 50% de transmitirlo a sus hijas. Pero además puede darse una mutación de novo, ya que un tercio de estos casos son de mutación de novo. El raquitismo nos vamos a centrar, aunque puede parecer en diferentes etapas de la vida del adulto, concretamente nos vamos a centrar en el niño, ya que por estas manifestaciones que he comentado, que concretamente son la curvatura de los huesos, la pequeña estatura, las pérdidas de audición, retraso motor y todo lo que influye con las tareas habituales de movilidad, tareas diarias, pero además tiene una repercusión a nivel de ansiedad y depresión en este tipo, en los niños afectados. Y además, desde su inicio necesitan una instauración precoz en la infancia para evitar todas estas consecuencias. Además, tiene más consecuencias porque el propio tratamiento tradicional está basado en suplementos de fósforo oral y vitamina D sobre todo, pero también puede ser calcio, bicarbonato. Y este tipo de tratamiento repercute sobre la calidad de vida reducida en el niño, ya que son múltiples tomas diarias que interrumpen el sueño y que requieren de numerosas asistencias al hospital para extracciones, radiodiagnóstico o muestras. En cuanto al raquitismo, hay dos escalas importantes que miden el raquitismo. La primera, la RSS, es una puntuación que mide la gravedad del raquitismo en función del grado de deshilachamiento de la parte metafisaria del hueso, que para recordar es esta, la que está entre la epífisis y la diáfisis, y es la que hasta que se cierra sigue en crecimiento los huesos largos del niño. En esta escala la RSS va de 0 a 10, donde 0 es sin raquitismo y 10 raquitismo grave. Esto es importante conocerlo luego para la hora de los estudios que han habido para conocer un poco cuándo el niño mejora y cuándo empeora. La otra escala, la RGIC, que también se utiliza en estos estudios, es al contrario, la puntuación de empeoramiento grave en lugar del 10 será el -3 y el 3 la curación completa. En cuanto a la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, ¿cómo es? Pues está la alteración de este gen PEX que he comentado antes, que es de herencia dominante, que lo que repercute es sobre la hiperexpresión del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Cuando esto está muy aumentado en suero, lo que produce es que el fósforo no se reabsorbe correctamente desde los riñones y por lo que se excreta en la sangre no habrá un nivel de fósforo adecuado como para que los huesos mineralicen correctamente. Por otro lado, también repercute sobre la síntesis de la vitamina D3 y como no se reabsorbe suficiente fósforo, acaba habiendo una disminución de fósforo a nivel sérico. Pero cuando en estos niños se tratan con Burosumab, como anticuerpo monoclonal que es Burosumab, enlaza y bloquea este factor 23, por lo que la reabsorción en los riñones de fósforo puede hacerse de manera fisiológica, la síntesis de vitamina D3 activa también y el fósforo se normaliza y la mineralización ósea se produce de manera adecuada. El Burosumab se clasifica dentro del grupo ATC como medicamentos que afectan la estructura ósea y mineralización y hay 3 presentaciones comercializadas de 10, de 20 y de 30. Más o menos vienen a costar unos 2.000 euros cada 10 miligramos. En cuanto a la ficha técnica, la indicación de Burosumab es la hipofosfatemia ligada al cromosoma X con signos radiográficos de enfermedad ósea, o sea, con pruebas de imágenes.
que lo diagnostiquen. Y además es entre 1 año y hasta que finalice el crecimiento del niño. La dosis de mantenimiento es en torno a 0,8 miligramos kilo cada 2 semanas o cada mes. Pero siempre se debe de redondear a los 10 miligramos más próximo para no desperdiciar producto. La dosis máxima es de 90. La vía de administración es subcutánea y tanto la posología como la vía de administración suponen ventajas bastante importantes en comparación con el tratamiento tradicional que he dicho antes, que era el suplemento de fósforo y de vitamina D. La dosis, el tiempo máximo es a los 5 o 10 días, se alcanza, y la semivida a los 19 días. En cuanto a precauciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento con Burosumab, pues mira, antes de la primera semana se debe suspender el tratamiento con suplementos orales de fósforo y de vitamina D. La concentración se debe de medir siempre en ayunas y la diana o sea, lo que nosotros buscaremos será el límite inferior de rango de referencia ajustada de la edad, porque el fósforo va cambiando en función de la edad del niño. Y todo esto es para evitar la hipofosfatemia o la hipercalcemia ectópica. Además, durante el primer mes se monitorizará el fósforo cada 2 semanas y posteriormente cada 4 o según proceda. Se debe evitar en niños con insuficiencia renal grave o moderada, ya que no se conocen estos niños si se pudiera aumentar la exposición, y se deberá de controlar la nefrocalcinosis en estos niños, ya que la mineralización ectópica es una de las reacciones adversas recogidas en ficha técnica y es importante controlarlo. Además del fósforo en ayunas, se mide la fosfatasa alcalina, el calcio, la paratormona y la creatinina todo el rato a lo largo del tratamiento, siempre que el niño esté en tratamiento con Burosumab. También se monitorizará los niveles en orina. En cuanto al ajuste de dosis, miraremos siempre, como he dicho, el fósforo en el límite inferior de referencia ajustado a la edad. Mantendremos la misma dosis siempre que los niveles de fósforo en el niño estén siendo próximos a este límite. Aumentaremos cuando no se estén alcanzando de 0,4 en 0,4 miligramos kilo o bien hasta 90 miligramos, que es la dosis máxima, o por kilo 2 miligramos kilo. Y si está muy por encima de este límite inferior, deberemos de suspenderlo y a las 4 semanas volver a sacar niveles para ver si volvemos a empezar Burosumab, pero con la mitad de dosis. Y en cuanto a la programación de fechas, es importante saber que hasta un máximo de 3 días antes o después es lo que recoge ficha técnica. En el estudio fase 3, CL301, se ensayó Burosumab en 61 niños entre 1 y 12 años, donde la rama de control activo, fósforo y vitamina D, se enfrentó a Burosumab. La eficacia de este estudio midió el cambio de la gravedad del raquitismo en la semana 40. Pero mira, en esta gráfica que hay aquí abajo está la semana 40 y la semana 64. Y en ambos casos, los niños tratados con Burosumab estaban más próximos a 3, que en la escala RC y C era lo más próximo a la curación del raquitismo. En este mismo estudio también se midieron variables secundarias de eficacia, como la deformidad, la altura, la gravedad del raquitismo, la fosfatasa alcalina y la prueba en la marcha en estos niños. Y por otro lado, se midieron los niveles de fósforo a lo largo del tratamiento y se puede apreciar cómo los tratados con Burosumab estaban y alcanzaron más rápido los niveles en el límite inferior de referencia ajustado a la edad. En cuanto a reacciones adversas, en la ficha técnica encontramos que pueden ser muy frecuentes la mayoría de ellas, pero que en vida real, como os contaré después, son bastante leves. Entre ellas, pues los digestivos, accesos dentales y dolores en las extremidades o en el lugar de inyección. En cuanto al Burosumab, ¿qué cabe esperar de él si lo elegimos para administrárselo a un niño? Pues en primer lugar, minimizar las consecuencias clínicas de la osteomalacia en este niño, conseguir niveles normales de fósforo sérico con todo lo que ello conlleva, mejorar la velocidad de crecimiento de este niño, ya que de normal tienen estatura reducida, resolver las alteraciones del esqueleto previas al inicio de Burosumab y evitar síntomas derivados como el dolor, sobre todo a nivel óseo que tienen estos niños y a nivel digestivo.
Si hacemos una búsqueda en Bifimed, encontramos que es un fármaco que rige un contrato de pago por resultados y que tiene un coste máximo por paciente. La fecha alta de financiación, como os he dicho en la noticia, es enero de este mismo año, muy reciente. Y las condiciones para iniciar tratamiento será que sean niños a partir de un año de edad en periodo de crecimiento con diagnóstico genético de hipofosfatemia ligada al cromosoma X, que hayan estado al menos 12 meses en tratamiento con estos suplementos orales y que haya evidencia radiográfica y que la puntuación en la escala RSS sea igual o mayor a 2 y que estén en periodo de crecimiento, o sea, que no se haya cerrado la epífisis del hueso. En cuanto a los respondedores, serán aquellos que reduzcan en un punto el valor global de la puntuación en la escala RSS y que además anualmente esta reducción la mantengan desde el primer año. Y se interrumperá cuando no cumplan estos criterios de respuesta o cuando dejen de crecer. Pasando un poco a nuestras pacientes, las que hemos tenido en el Hospital La Fe, concretamente hemos tenido a 4 niñas y revisando si cumplen criterios de financiación, en cuanto a la edad sí que los cumplen, todas ellas estaban en este rango. En cuanto a tratamientos previos también, si os fijáis, algunas de ellas llevaban entre 2 y 4 medicaciones y con posologías de 5 veces al día, que eso es la ventaja que también os he comentado antes. Y en cuanto al resto de criterios de financiación, los que tenían el diagnóstico genético de hipofosfatemia ligada al cromosoma X fueron las 3 últimas niñas, una por mutación de nuevo y 2 que sí que tenían el GEMPEX alterado, pero una de ellas, que además fue la primera paciente que tuvimos, nos la rechazaron porque no cumplía este criterio y tras volver a solicitarlo con informes que aportaban que el diagnóstico y bibliografía sobre el síndrome de Neus epidérmico, que cursa como la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, lo aceptaron, eso sí, con la condición de que fuéramos revisando el tratamiento para ver que siguiera siendo efectivo en esta niña. El resto de criterios cumplían en todo y concretamente hasta el día de hoy los 2 que tienen que ver con el criterio de respuesta también todas las niñas cumplen y ninguna ha interrumpido el tratamiento hasta ahora. Esta diapositiva resume muy bien a lo largo, desde el inicio que empezaron cada una el tratamiento con Burosumab hasta el día de hoy, bueno, hasta marzo de 2021. Aquí está el peso con el que iniciaron, la presentación que han llevado, algunos han requerido un aumento de dosis y otros 2 aumentos de dosis. En rojo los niveles séricos de fósforo inorgánico y en esta columna el número, la duración del tratamiento y el número de administraciones. También podemos comparar el peso de partida con el final para hacernos una idea del crecimiento de cada una de las niñas. En esta diapositiva sí que se puede ver mejor la necesidad del aumento de dosis. En este primero no hubo y en este indicado donde está el asterisco es cuando se cambió la pauta y aumentó la dosis. Y estas 2 últimas niñas sí que han requerido 2 aumentos de dosis para que los niveles de fósforo estuvieran, como antes he dicho, en el límite inferior ajustado a la edad. En cuanto a reacciones adversas observadas en nuestras niñas, pues lo que he dicho antes, que sí que las tuvieron, pero eran bastante leves. Están un poco centradas en el cuadro catarral, anomalías a nivel dental y estreñimiento. Y en cuanto a resultados subjetivos que encontramos en la historia clínica, podemos encontrar que las niñas reflejan que se encuentran mejor, más activas, tienen menos dolor, están más contentas, normalizan un poco la metáfisis de los huesos, la alineación de los huesos a simple vista se puede apreciar y pese al retraso de algunas dosis, los niveles de fósforo y fosfatasa alcalina se mantienen normales y una de ellas que sí que tenía nefrocalcinosis al principio se mantiene igual y no evoluciona más. En cuanto al protocolo farmacoclínico que se rige en Valtermed, en primer lugar nos pide los datos identificativos del paciente. Entre ellos habrá un apartado donde nos pide el código de medicación en situaciones especiales, ya que antes de ser comercializado, para obtenerlo había que solicitarlo por esta página web de la EMS. Luego nos pide también un número de identificación anónimo que se asigna por el hospital y que es para el registro del número de viales que se asignan a ese paciente para luego el pago por resultados.
Luego estarán los datos basales de la enfermedad del paciente al inicio con Burosumab, la valoración clínica y radiológica de todo lo que es requisito para iniciar, la determinación de los niveles séricos antes del inicio y niveles urinarios. Luego, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de Burosumab, tanto las dosis, aumento de dosis, modificaciones, retrasos, suspensiones, la monitorización de los niveles a estos tiempos y, por último, el seguimiento a los 90, 180, 270 y al año. A partir del año, cada año se va reevaluando para ver si el criterio de respuesta se sigue cumpliendo. Y pasando a la penúltima parte, el ciclo que sigue en la FE, iniciamos aquí cuando el médico especialista, que en este caso es el nefrólogo infantil, realiza la solicitud por paciente de Burosumab y al ser un medicamento de alto impacto económico requiere de firma de dirección médica. Cuando ya pasamos a la compra, es a la compra a demanda por paciente y lo realiza el supervisor, que es el que más o menos controla los stocks, planifica los stocks y las presentaciones que lleva cada niño. Luego, en hospital de día se citan a los pacientes y se registra el número de viales dispensados. Y para el pago al laboratorio habrá que volcar todos los datos en Valtermed. También insistir que el médico responsable de la solicitud es el mismo que tiene que registrar en Valtermed. Y en cuanto al gasto estimado por nuestras pacientes desde la comercialización de 4 de enero hasta marzo, según la pauta que llevan actualmente estas niñas, estimaríamos que se requieren 88.000 euros para el tratamiento de estas 4 niñas en 3 meses. Pero a la hora de valorar la necesidad de estos niños, tendríamos que poner por un lado el precio del coste del tratamiento, teniendo en cuenta que el coste máximo por paciente anual son de 100.000 euros. El resto que supere esta cifra nos la devolvería el laboratorio. Pero por otro lado tendríamos que valorar la eficacia, según recoge Valtermed en las escalas de raquitismo y fósforo sérico. Además, tener en cuenta el crecimiento óseo corregido que corrige las deformidades. La simplificación de la administración para estos niños el tratamiento es bastante importante y además estará involucrado con la adherencia, la calidad de vida actual y futura que depende de la corrección de estas deformidades óseas, la disminución del dolor, el tratamiento es finito ya que es hasta que se cierre la epífisis del hueso y el ahorro indirecto que supondría en cirugías, complicaciones, seguimientos y tratamientos de por vida. Y por último, para llegar a casa, o sea, yo no le he dicho, perdón, para mí, si vale lo que cuesta, si me tuviera que mojar, puesto a que viendo los resultados de estas niñas, yo creo que sí que sería coste eficiente. Y para llevar a casa, la hipofosfatemia ligada al cromosoma X es una enfermedad crónica, pero que puede tener tratamiento finito si se trata con Burosumab. No se dispone de datos de eficacia y seguridad de uso de Burosumab a largo plazo, pero sí que hay estudios observacionales a 10 años desde el inicio. Burosumab tiene un efecto sobre la corrección de defectos óseos, aunque es difícil de medir e interpretar, y solo se conoce su eficacia para puntuación en la escala RSS mayor o igual a 2, entonces no se encuentran datos sobre estos pacientes que tengan menor puntuación. Y Valtermed sirve como forma de registro a la hora de pago por resultados. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi ponencia. Muchas gracias, Inma. Muy interesante la ponencia. Veo que te has mojado, te has evitado ya directamente que te caiga esa pregunta, pero bueno, seguramente algunas más te caerán. Vamos a continuar y nuestra siguiente ponente es la doctora María Santos Sansegundo, SR4 del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Castellón. Y si no me han informado mal, que no me han informado mal, fue la ganadora de la jornada del residente del Congreso de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria que tuvo lugar hace muy pocos días. Ella no ha querido lucir su premio, pero nos consta que lo tiene. Enhorabuena, María. Seguramente es muy merecido.
Y de hecho, ahora lo veremos. María se considera farmacéutica de hospital por vocación, lo cual permíteme que te diga que no es tan frecuente como pudiera parecer, pero también es algo que es extremadamente valioso. Quizá por lo que, en mi opinión personal, lo raro que es. Es una fiel defensora de la farmacia hospitalaria y si tuviera que definirse con 3 palabras, ella lo haría con empatía, resiliencia y motivación. 3 valores, 3 grandes valores que sin duda creo que son muy buenos y que te permitirán tener grandes éxitos en el futuro, que estoy seguro que sí. Siempre ha creído María en el trabajo duro para alcanzar el éxito y le gusta enfrentarse a retos difíciles con esfuerzo y responsabilidad. No se cansa nunca de aprender y su objetivo es seguir creciendo personal y profesionalmente. Para María, según ella misma se define o según ella misma dice, lo más importante de su trabajo es pensar que siempre detrás de cada acción hay un paciente. Perfecto, María. Ojalá el tiempo no borre ni erosione estas creencias tuyas, porque créeme que tiende a hacerlo, pero solo tú puedes evitarlo. Y sin más, María, te damos paso y nos va a contar la experiencia, la ponencia Experiencia con tocilizumab en COVID-19. Tema bastante de actualidad. Buscando el paciente diana. Adelante, María, cuando quieras. Vale, bueno, voy a compartir primero la pantalla. Y ahí. Bueno, lo primero, gracias por la enhorabuena de la jornada del residente, pero por mi parte también enhorabuena a Inma y a María, que la verdad que también lo hicieron fenomenal. Y bueno, lo primero, agradecer a la factoría darnos a todos la oportunidad de poder exponer hacia otros hospitales y de cara de puertas afuera de nuestro hospital nuestros trabajos. Bueno, como ya ha dicho Javier, yo voy a hablar sobre la experiencia con tocilizumab en COVID-19 y buscar al paciente diana. Bueno, no hace falta que le diga a nadie el caos que ha supuesto la llegada del coronavirus a nuestros hospitales durante el último año, ese caos que ha hecho que reestructuremos nuestros hospitales, nuestras unidades clínicas, nuestros facultativos y que muchas veces nos ha llevado a practicar una medicina basada en la prueba y en el error. Acompañando a todo ese caos vinieron un gran número de preguntas sobre cómo hacer frente a esta enfermedad y principalmente, y lo que nos atañe a nosotros, cómo tratarla. Actualmente la información de la que se dispone sobre el coronavirus es inmensa y para que veamos, solo en PubMed se encuentran más de 125.000 referencias y estudios recogidos. Y lo que llama todavía más la atención es que solo en lo que llevamos ya de 2021 estamos por encima de los 45.000. Toda esta gran cantidad de información no hace otra cosa que crear la necesidad de organizarla, es decir, organizar esta información, ser capaces de seleccionar aquellos estudios de calidad, de evidencia y aquellos estudios que, entre otras cosas, podamos realmente aplicar a la práctica diaria de nuestros hospitales. Bueno, pues con este objetivo, es decir, con el objetivo de organizar toda esa información que iba llegando y que todavía llega, y en medio de esa tormenta que supuso marzo de 2020 para todos, lo que se decidió en nuestro hospital pues fue crear el Comité Multidisciplinar de Farmacoterapia COVID-19. Este comité, desde sus inicios, es decir, desde su creación, está integrado por los servicios de medicina interna, de medicina intensiva, de farmacia hospitalaria, de neumología y de pediatría. Y en este comité también han intervenido servicios como hematología y urgencias. Una de las labores principales de este comité desde que se creó ya en marzo de 2020 fue crear la guía de tratamiento farmacológico para el paciente ingresado, que no hace otra cosa que recoger todos los tratamientos para todas las fases de esa enfermedad y que iban llegando poco a poco. Como todos sabemos, esto ha ido cambiando con el tiempo y por tanto este comité no ha dejado de actualizar este documento. Concretamente, a día de hoy ya disponemos de más de 16 actualizaciones.
Estas actualizaciones han sido realizadas por todos los miembros del comité según iba llegando esta información, y cuando iba llegando primero se ponía en consenso y una vez que todos los miembros del comité estaban de acuerdo era cuando se transmitía la información al resto de profesionales sanitarios de nuestro hospital para que pudiera aplicarlo en la práctica diaria con estos pacientes. Bueno, pues el perfil de pacientes que suele llegar a nuestro hospital son pacientes de más de 7 días de evolución que se encuentran ya en la etapa inflamatoria del virus. Debido a que este es el perfil de pacientes que llegan a nuestro hospital, es decir, ya en la etapa inflamatoria, a finales de la primera ola, nuestro comité decidió empezar a utilizar bolos de corticoides a altas dosis, concretamente metilprednisolona a 125 miligramos durante 3 a 5 días. Sin embargo, posteriormente se publicó el ensayo Recovery y este ensayo recogía que habría que utilizarse dexametasona 6 miligramos en estos pacientes. Debido a esta evidencia, decidimos cambiar la estrategia y en nuestro hospital empezamos a utilizar esta dexametasona, dado que era lo que recogía este estudio. Sin embargo, a finales de agosto, ya con el inicio de la segunda ola, alrededor de septiembre, nos dimos cuenta que nos parecía que los resultados que estábamos obteniendo con la dexametasona 6 miligramos eran inferiores a los que habíamos obtenido cuando empezamos a utilizar estos bolos de corticoides de altas dosis a finales de la primera ola. Por lo que decidimos, por nuestra propia experiencia y por nuestros propios resultados, volver a cambiar esa estrategia y empezar de nuevo a utilizar los bolos de corticoides a altas dosis. Como nos parecía que esto era más positivo, decidimos analizar los resultados y efectivamente vimos que en aquellos pacientes que llevaban esa metilprednisolona a altas dosis teníamos una menor tasa de ingreso en UCI que en los que utilizábamos dexametasona. Al ver esto y haberlo analizado, esta es la estrategia con la que nos quedamos y es la que se recoge actualmente en nuestro protocolo. Y si entonces nosotros ponemos corticoides a los pacientes cuando ingresan, ¿dónde posicionamos el tocilizumab? Bueno, pues en nuestro hospital posicionamos el tocilizumab como tratamiento de rescate. Es decir, administramos tocilizumab en aquellos pacientes que han hecho un fallo de terapia a los bolos de corticoides a altas dosis, que se encuentran en ese estado inflamatorio y que están ante un deterioro clínico progresivo. Y es en este punto donde el comité ha tenido la mayor controversia. Y esto es debido a que hay mucha bibliografía, pero sin embargo, sobre la administración de tocilizumab, los resultados son muy dispares. Concretamente, a día de hoy hay publicados 10 ensayos clínicos, de los que únicamente 3 han obtenido beneficio. Estos 3 ensayos son el ensayo Recovery, el ensayo REMAP-CAP y el ensayo EMPACTA. Los 3 ensayos han demostrado que la administración de tocilizumab en los pacientes COVID puede reducir la mortalidad, reducir la necesidad de ventilación mecánica y también reducir la necesidad de soporte vital. Lo que he hecho en esta diapositiva es recoger las poblaciones que se incluyen en cada ensayo y compararla con nuestra población de estudio, es decir, con los pacientes que han ingresado en nuestro hospital. En el primer ensayo, en el ensayo Recovery, se trata de pacientes que se encuentran en progresión con PCR elevada. En el segundo, en el REMAP-CAP, son pacientes que son ya graves, que están ingresados en la UCI, a los que se les administra tocilizumab en las primeras 24 horas de ingreso y que tienen que estar con ventilación mecánica. Y sin embargo, en el ensayo EMPACTA, uno de los criterios de exclusión es que lleven BiPAP, CPAP o ventilación mecánica. Los pacientes de nuestro hospital, es decir, nuestra población de estudio, al ensayo que más se asemejan es al ensayo Recovery. Son pacientes con COVID moderado a grave. En nuestro caso es independiente si están en UCI o si llevan ventilación mecánica, pero lo principal es que se encuentran en un deterioro clínico o que no han respondido a esos corticoides. Y también en nuestro protocolo tenemos incluido que han de tener la PCR elevada. Recientemente se ha publicado esta revisión que lo que intenta hacer es dar respuesta a esa disparidad de resultados, es decir, intenta explicar por qué los resultados que se han obtenido en los ensayos clínicos son tan diferentes. Y establece 4 puntos críticos que pueden explicar estas diferencias entre unos y otros estudios. El primero de ellos sería la gravedad, es decir, a qué tipo de pacientes estamos administrando tocilizumab. Sí que parece que aquellos pacientes que están más graves y que tienen un mayor grado de inflamación puede que se beneficien más que aquellos pacientes de menor gravedad y de menor riesgo de mortalidad.
En segundo lugar, tenemos el momento de administración y esta revisión dice que hay que hacer más caso al tiempo desde el deterioro clínico en vez de al tiempo desde el inicio de los síntomas. Y establece como ventana ideal de administración el pico inflamatorio que precede al deterioro clínico. Es decir, un pico inflamatorio que precede a ese deterioro clínico antes de que éste sea irreversible. En tercer lugar, encontraríamos los corticoides y como ejemplo el ensayo Recovery, que ha utilizado la administración concomitante de corticoides y tocilizumab, en los que puede que se obtenga así una mayor inmunosupresión en estos pacientes. Y por último, tendríamos los marcadores inflamatorios elevados. En este caso, el único que ha obtenido beneficio clínico y que incluye como criterio de inclusión un marcador inflamatorio sería el ensayo Recovery con la PCR. Esto puede deberse a que muchas veces los parámetros inflamatorios no van de manera lineal y no se corresponden las concentraciones de interleuquina 6 con la PCR y sobre todo y muy importante también en qué momento vamos a extraer la analítica que nos indica si administrar o no este tratamiento. Por tanto, lo que concluye esta revisión es que el tocilizumab puede beneficiar a aquellos pacientes con COVID moderado a grave en ese tiempo de máxima inflamación que precede a ese deterioro clínico y que en este tipo de pacientes puede reducir la ventilación mecánica y la mortalidad y mejorar el estado clínico. Sin embargo, ¿esto quiere decir que todos los pacientes con estas características se vean beneficiados de este tratamiento? Bueno, pues quedan muchas preguntas por resolver, como por ejemplo, ¿qué características basales podrían definir qué pacientes se van a beneficiar? Y con esta bibliografía y estas premisas, pues decidimos establecer los objetivos de nuestro trabajo. Lo primero era valorar la experiencia con tocilizumab en nuestra población y, en segundo lugar, poder orientar el perfil de pacientes que no se van a ver beneficiados de este tratamiento. El 20 de agosto, es decir, a principio de la segunda ola, nuestro servicio de farmacia decidió elaborar una base de datos en la que de manera diaria se fueran registrando todos los pacientes que iban ingresando en el hospital, sus altas, si pasaban por la unidad de críticos, también qué tratamientos se les iban administrando, así como los parámetros analíticos. Y actualmente han completado su episodio en nuestro hospital 1.318 pacientes. De este número total de pacientes, a 88 se le ha administrado tocilizumab, que es nuestra población de estudio. De ellos, el 75% han sido varones, el 25% mujeres y una edad mediana de 70 años. Las comorbilidades más frecuentes al ingreso eran la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. La mediana de estancia desde el inicio de la segunda ola en nuestro hospital son unos 15 días. El tratamiento con tocilizumab se administra a los 10 días del inicio de síntomas, similar al Recovery, y el 46% de los pacientes han pasado por la unidad de críticos. Al total de pacientes se les ha administrado antibióticos y anticoagulantes de manera concomitante con los corticoides y con el tocilizumab, y también el total de pacientes, todos ellos, se les ha administrado esos corticoides previamente al tocilizumab. La primera variable que decidimos estudiar en nuestro grupo fue la edad, porque en nuestra población general habíamos visto que estaba claramente relacionada con la mortalidad. Decidimos dividir a nuestra población en los 3 grupos de edad que estaban divididos en el ensayo Recovery, puesto que es con este ensayo con el que nos estamos comparando, y vimos que teníamos una población más envejecida. A destacar que el porcentaje de pacientes mayores de 80 años es de un 26% frente a ese 11% del ensayo Recovery. Una vez que analizamos estos grupos de edad, vimos la mortalidad y al analizar la mortalidad obtuvimos un resultado de un 31%, similar al ensayo Recovery, pero como he dicho, tenemos una población más envejecida. Hay que destacar que el 55% de los éxitos se encuentran en el grupo de más de 80 años. Por tanto, podemos decir que tenemos buenos resultados de mortalidad si nos comparamos con este ensayo. A continuación decidimos analizar el resto de variables y primero lo hicimos con las comorbilidades y no vimos que hubiera relación con la mortalidad, sin embargo sí que lo vimos con algunos parámetros analíticos. Cuando elaboramos la base de datos decidimos registrar 3 analíticas, que serían la analítica al ingreso, la analítica pretratamiento y la analítica a las 72 horas posteriores a administrar tocilizumab. Para hacer el análisis decidimos escoger la analítica pre-tocilizumab porque son los valores que utiliza el comité cuando tiene que decidir si administrar este tratamiento o no.
Al realizar el análisis estadístico, lo que encontramos fue que el dímero D y la LDH estaban relacionados con esa mortalidad. Pese a que no encontramos relación de la PCR con la mortalidad, sí que vimos interesante analizarla porque estaba recogida como criterio de inclusión en el ensayo Recovery y nosotros también lo habríamos recogido en nuestro protocolo. Vimos que la reducción era significativa y que además se reducía en el 100% de nuestros pacientes. Cuando decidimos analizar las dos variables que habíamos tenido relación con la mortalidad, lo primero lo hicimos con el dímero D. Para ello construimos una curva ROC en la que seleccionamos un punto de corte de 2000 y vimos que aquellos pacientes que estaban con un dímero D por encima de 2000 estaban relacionados con la mortalidad, siendo el porcentaje de éxitos de este grupo un 57%. Realizamos el mismo proceso con la LDH, también construimos una curva ROC y en este caso el punto de corte que elegimos fue de 1000. Y vimos también que ese grupo de pacientes con esa LDH por encima de 1000 también estaban relacionados con la mortalidad y que en este caso el porcentaje de éxitos era del 45%. Cuando decidimos cruzar ambas variables, es decir, tanto el dímero D por encima de 2000 como la LDH por encima de 1000, aquellos pacientes que cumplían ambas características subía ese porcentaje de éxitos a un 73%. Por tanto, y como conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que la experiencia de tratamiento con tocilizumab en nuestro hospital, siempre y cuando lo posicionemos como tratamiento de rescate, es positiva si se administra en aquellos pacientes con COVID moderado a grave y que están en ese deterioro clínico, una vez hayan hecho ese fallo a la terapia con corticoides a altas dosis. Sin embargo, quedan muchas preguntas por resolver sobre qué pacientes se van a ver beneficiados de este tratamiento, pero lo que parece claro en la población de nuestro estudio es que aquellos que se encuentran con un dímero D por encima de 2000 y una LDH por encima de 1000, que no es otra cosa que aquellos pacientes que ya están en ese proceso inflamatorio irreversible, puede que no se vean beneficiados. Y bueno, para terminar, me gustaría dar las gracias a Sergio, a Teresa y a Raúl, porque sin ellos y sin su trabajo en equipo durante todo este último año, la verdad que este trabajo no hubiese podido salir adelante. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Espero que os haya gustado mi presentación y pues nada más. Gracias. Muchas gracias, María. Muy interesante vuestra experiencia. Muchas gracias por compartirla con todos y sin duda un premio más que merecido. Bueno, vamos a continuar y como última ponente contamos hoy con la presencia de la doctora María Pomares Bernabeu, SR4, también por pocos días, del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario de Elche. María comentaba que ella siempre ha tenido clara desde siempre su vocación asistencial, siendo la farmacia hospitalaria el lugar por donde esta vocación ha eclosionado o ha crecido o se ha desarrollado. Cree que la farmacia hospitalaria tiene un papel fundamental en el cuidado de las personas y como ella misma dice, ¿qué hay más importante que esto? Que no existe nada más importante que cuidar de la salud de las personas. De María me gusta, aparte de muchas otras cosas, un par de rasgos que sí que le he visto al hablar con ella alguna vez y en su presentación, y es que tiene los pies en el suelo. Y lo que yo digo, la mente en la realidad, es decir, no está por ahí fantasías, tiene bastante claro su entorno y al igual que me ocurre a mí, ve que nuestra profesión se enfrenta a un futuro lleno de cambios y oportunidades, pero también de dificultades. El futuro no va a ser para nada de color de rosa. Por eso siempre tenemos que estar atentos a aprovechar estos cambios, estas oportunidades y también afrontar y salir victoriosos de estas dificultades. Pero bueno, María siempre tiene un lema y es que ella sigue aprendiendo cada día para poder cumplir con su compromiso con los pacientes, lo cual sin duda, y al igual que pienso de sus otras dos compañeras, le va a ayudar muchísimo en su futuro profesional, que seguro que es muy bueno. Pues nada, María, mucho ánimo, suerte en el futuro. Nos va a dar la ponencia que lleva por título Monitorización farmacocinética del linezolid en pacientes críticos. Ella no ganó el premio del residente, pero sí que tengo que deciros que me han chivado por ahí, no voy a decir quién, que la presentación de María está muy, muy, muy bien. Así que adelante, María, cuando quieras.
Vale, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Vale, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo esta tarde. Y bueno, en primer lugar, gracias, Javier, por la presentación que acabas de hacer y a la factoría por permitirnos compartir nuestras presentaciones con otros compañeros. Y bueno, sin más dilación, os voy a contar mi estudio, que como ya ha dicho Javier, se titula Monitorización farmacocinética del Inestolid en pacientes críticos. Las infecciones graves en pacientes críticos continúan siendo un reto en la actualidad, alcanzando tasas de mortalidad elevadas. Linestolid es un antibiótico que es comúnmente usado en las unidades de cuidados críticos, ya que presenta actividad frente a bacterias gram positivas, incluyendo especies resistentes a otros tratamientos antibióticos y frente a microorganismos anaerobios. La dosificación recomendada es estándar, 600 miligramos cada 12 horas, tanto por vía oral como por vía intravenosa, sin precisar ajuste de dosis en ninguna situación clínica. Tiene una distribución óptima por el organismo con un volumen de distribución próximo al contenido de agua corporal total y una baja unión a proteínas plasmáticas. Se metaboliza en un 65% a nivel hepático por oxidación y un 30% es eliminado de forma inalterada vía renal. Su semivida de eliminación se sitúa entre 5 y 7 horas. El parámetro farmacocinético farmacodinámico que predice la eficacia del linestolid es la existencia de una relación entre el área bajo la curva durante 24 horas y la concentración mínima inhibitoria del microorganismo diana superior a 100. Y todos sabemos que en la práctica clínica lo que es común es la determinación de concentraciones plasmáticas valle o mínimas, ya que estos han mostrado una correlación, muy buena correlación con el área bajo la curva y la exposición al fármaco. Además sabemos que se recomienda la determinación de las concentraciones valle en estado estacionario y en el caso del linestolid, debido a su semivida de eliminación, esto se produce a las 24-48 horas del inicio del tratamiento. ¿Pero por qué monitorizar linestolid? Bien, en los últimos años se ha visto que hay un porcentaje de pacientes críticos, que se sitúa entre el 10 y el 30% según la bibliografía consultada, que muestra o presenta fracaso terapéutico a pesar de presentar infecciones con microorganismos sensibles al linestolid. Que solo el 30-40% de los pacientes alcanzan el objetivo terapéutico con la dosificación estándar recomendada y que solo el 17% de ellos mantienen concentraciones plasmáticas en rango cuando se determina en días consecutivos. Además, ha sugerido la posible asociación de estas concentraciones con variables clínicas y la relación de concentraciones plasmáticas elevadas, que también el límite pues, depende de la bibliografía consultada, con la aparición de toxicidad hematológica, afectando principalmente al recuento plaquetario. Todo ello pone de manifiesto la importancia de la monitorización farmacocinética del linestolid. En España, la monitorización farmacocinética del linestolid se está empezando a implementar y nos convertimos en uno de los primeros centros que implantamos la técnica. Así que poco más de un año después de haber implantado la misma, nos planteamos este estudio, con el objetivo principal de analizar las concentraciones plasmáticas del linestolid obtenidas en pacientes críticos de esas unidades de cuidados críticos de nuestro hospital. Y como objetivos específicos, describir las variables demográficas, clínicas, terapéuticas y analíticas de los pacientes, analizar la posible asociación entre las variables seleccionadas y las concentraciones obtenidas, evaluar la proporción de concentraciones dentro del intervalo terapéutico para las recomendaciones realizadas desde el servicio, así como evaluar el grado de aceptación por parte del médico. Para ello diseñamos un estudio observacional descriptivo retrospectivo realizado en nuestro hospital, en el que se incluyó a todos los pacientes ingresados en las unidades de cuidados críticos, médicos o quirúrgicos, tratados con linestolid durante su estancia en la unidad y que se solicitó al menos una determinación de la concentración plasmática. Se recogieron variables sociodemográficas, clínicas, terapéuticas, datos de la monitorización farmacocinética, parámetros analíticos y datos microbiológicos. Al implantar la técnica, este fue el protocolo que instauramos, es decir, una vez iniciado el tratamiento, a las 48 horas, lo que se produce antes de la administración de la cuarta o quinta dosis, se extraía la muestra varia y se remitía al servicio de farmacia. Para la determinación de las concentraciones plasmáticas, empleamos un inmunoensayo enzimático homogéneo utilizando el equipo Indico Plus. Y para la interpretación de las mismas,
utilizamos el programa PKS con un modelo poblacional monocompartimental lineal, como volumen de distribución 0,7 y el aclaramiento 1,7. El rango de concentraciones óptimo lo situamos entre 2 y 8. A continuación realizamos un análisis estadístico de los datos empleando el software R y por último, como decir, como limitaciones del proyecto, pues el propio diseño retrospectivo, el limitado número de pacientes que fueron incluidos, así como que no evaluamos la relación entre resultados clínicos de eficacia del tratamiento y las concentraciones de directorio obtenidas. Decir también que el proyecto fue presentado al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital y que recibió la aprobación. Y ahora ya pasando a los resultados, en total fueron incluidos 77 pacientes, 26 de mujeres, lo que es un 34%, con una mediana de edad de 68 años y un índice de masa corporal de 30,6. Al inicio del tratamiento, el 83% de los pacientes se encontraban con ventilación mecánica y un 17% con terapia de reemplazo renal. Aproximadamente la mitad están en nuestras unidades de cuidados críticos bajo el diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2. Para la clasificación de los pacientes, en función de para clasificar a los pacientes por su función hepática, utilizamos la escala Chill-Cook y 66% fueron clasificados como A, 34 como B y ningún paciente como C. También destacar que al inicio del tratamiento, un 39% de los pacientes presentaban un filtrado glomerular basal reducido, superior a 60 mililitros al minuto. Todos los pacientes recibieron linezolid vía intravenosa, de ellos 72 iniciaron con la dosificación estándar y 5 con una pausa intensificada. Y el 80% de ellos de forma empírica. Los microorganismos aislados, así como la localización de los mismos, se muestran los siguientes gráficos. Entonces lo que ven es que del total, de 49 pacientes, en ellos aisló uno o más microorganismos en los cultivos enviados a microbiología. Y de estos, citando 2 que fue una bacteria gram negativa, del resto podemos ver que la obesidad del antibiograma, en 7 casos se trataba de microorganismos resistentes a linezolid. En el primer control farmacocinético realizado, solo el 36% de los pacientes presentaron concentraciones dentro del intervalo terapéutico, con una mediana de concentración de 3 y un amplio rango de distribución que osciló entre 0,2 y 30 microgramos mililitro, que es el límite superior de la técnica. Resultados similares de variabilidad han sido encontrados en otros estudios. Y en cuanto a los informes farmacocinéticos, en el 70% de ellos recomendamos una modificación de la posología, alcanzando un 43% de estos pacientes con mutaciones terapéuticas en el siguiente control. En total realizamos 183 determinaciones farmacocinéticas del linezolid y la mediana de los parámetros farmacocinéticos estimados en nuestros pacientes son los que se muestran en pantalla, que como podemos observar son similares al modelo farmacocinético poblacional que utilizamos, lo que pone de manifiesto que dicho modelo ajusta bien nuestra población. El tiempo en alcanzar concentraciones terapéuticas se situó en una mediana de 4 días y los pacientes precisaron dosificaciones muy variables para alcanzar concentraciones terapéuticas, que oscilaron entre 400 y 2.400 miligramos día en infusiones intermitentes con diferentes intervalos de dosificación, y en 5 pacientes recomendamos la administración en perfusión continua, entre 1.200 y 1.800 miligramos día. Esta posología, para su recomendación nos basamos en bibliografía, y es cierto que resultó ser una buena opción en aquellos pacientes que presentaban una eliminación incrementada del fármaco, pero también hay que recordar que se debería restringir a pacientes seleccionados, ya que supone la ocupación de un acceso venoso durante 24 horas en pacientes que suelen requerir múltiples terapias intravenosas al día. El grado de aceptación por parte del médico en las recomendaciones efectuadas fue muy elevado. En cuanto a toxicidad, 38 de nuestros pacientes presentaron concentraciones superiores al rango en una o más de las determinaciones realizadas, y de estos, aproximadamente la mitad presentó una reducción de recuento plaquetario mayor al 25% y una cuarta parte trombocitopenia. Esto también concuerda con la bibliografía publicada. De las variables que recogimos en nuestro estudio, 6 mostraron correlación estadísticamente significativa con las concentraciones plasmáticas del linezolid. Y entre ellas, encontramos la edad, la superficie corporal, el filtrado glomerular y 3 parámetros relacionados con la función hepática, como la bilirrubina, el urinógeno y el INR. Así, presentar una mayor edad, concentraciones mayores de bilirrubina y de INR, se asociaron con mayores concentraciones de linezolid. Mientras que tener una superficie corporal mayor, un filtrado glomerular mayor y concentraciones mayores de urinógeno, se asociaron con concentraciones menores de linezolid. Los pacientes con una edad superior a 75 años
presentaron una mediana de concentración aproximadamente 3 veces superior que el otro grupo de población. Y en la bibliografía encontramos resultados muy similares. Aquellos pacientes con un filtrado glomerular inferior a 60 y los sometidos a terapia de reemplazo renal también presentaron una mediana de concentración plasmática de inesolit mayor que el resto de la población. Y aunque con el filtrado glomerular encontramos resultados similares en bibliografía, es cierto que con la terapia de reemplazo renal hay controversia. Algunos estudios concluyen que tras la terapia de reemplazo renal se alcanzarían concentraciones inferiores al intervalo terapéutico y se podría referir a estos pacientes una intensificación de la posología, pero en nuestro caso no fue así. Para concluir, decir que las concentraciones plasmáticas del inesolit obtenidas en nuestro estudio muestran una elevada variabilidad inter e interindividual, destacando un bajo porcentaje de pacientes con concentraciones situadas dentro del intervalo óptimo. De una mayor edad, el aumento de la bilirrubina y del INR, así como recibir terapia de reemplazo renal, mostraron de forma significativa una relación con el aumento de la concentración de inesolit. Mientras que mayor superficie corporal, una concentración mayor de estudiógeno y un mayor filtrado glomerular se relacionaron con concentraciones menores de antibióticos. En el 57% de los informes recomendamos una modificación de la posología y las recomendaciones efectuadas consiguieron obtener concentraciones óptimas de siguiente control en el 63% de los casos. Y por último, que la aceptación por parte del médico de las recomendaciones efectuadas fue muy elevada. Por último, gracias a todos. Muchas gracias, María. Muy interesante vuestra experiencia. Vamos a pasar al turno de preguntas. Quiero recordar a todos nuestros asistentes que pueden preguntar en la opción que da la aplicación de preguntas y dirigidas a cualquiera de nuestras ponentes. Vamos a empezar, mientras pueden llegar más preguntas por el orden en el que se han dado las ponencias. Vamos a empezar contigo, Inma. Si no estoy equivocado, has comentado que no hay datos de pacientes con hipofosfatemia ligada al cromosoma X en el tratamiento con burosumab con puntuación en la escala RSS menor de 2. Pero por otro lado, también has comentado que es un requisito para su utilización según el protocolo farmacoclínico de Valtermed. Entonces, en tu opinión, quiero saber por qué puede ser complicado, pero en tu opinión, ¿por qué razón se fijó ese límite de RSS mayor o igual a 2? Sí, es verdad que la escala RSS va entre 0 y 10, pero la EMA indica que la gran mayoría de pacientes que tienen hipofosfatemia ligada al cromosoma X están como máximo en la puntuación igual a 4 o inferior. Entonces, en el primer estudio que se hizo fase 2, vio que los mejores respondedores frente a burosumab eran los que eran la puntuación RSS igual o mayor a 2. Entonces, esto ya se fijó como criterio de inclusión en el ensayo fase 3 y por consiguiente ya se ha fijado también para Valtermed como criterio de financiación. Y esa es la razón. Vale, muy bien. Muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta. No ha llegado por ahora. María Santos, tu turno. El tocilizumab es un fármaco que habitualmente se utiliza mucho en enfermedades inmunomediadas y en general tiene un buen perfil de seguridad. ¿Habéis notado vosotros en vuestro estudio, en vuestra experiencia, que existan diferencias en cuanto a los posibles efectos adversos relacionados con la administración del tocilizumab en estos pacientes en los que habéis seguido? Pues la verdad que sí, ha sido bastante característico porque se ha visto bastante incrementado los casos de aspergilosis, principalmente en aquellos pacientes a los que se administraba tocilizumab que estaban intubados, que por ejemplo los pacientes que están intubados sin esa administración no la desarrollaban. De hecho, hemos tenido como un 10% de aspergilosis, donde la mortalidad de esos pacientes ha sido súper elevada. Y sobre todo, aparte de notarlo ahí, también lo ha notado mucho la sección del PROA, que al sacar, por ejemplo, el consumo de voriconazol se ha aumentado, pero a más del doble. Y sí que se ha visto que es posiblemente por la administración de tocilizumab. Sí, sí. Muy interesante. Muy bien. Muchas gracias. A ver, que miremos nada. Bueno, María Pomares,
¿Por qué decidisteis monitorizar el Linea-Zonil en estos pacientes críticos? ¿Es solo en ellos o lo monitorizáis también en algún otro tipo de pacientes? Sí, al ser una técnica nueva, que no teníamos experiencia, eso, cuando decidimos instaurarla en el hospital, pues decidimos hacerlo con 2 servicios, tanto críticos médicos como quirúrgicos, pero al final son 2 servicios cerrados, por un número limitado de médicos. Entonces, impartimos unas sesiones formativas acerca de la importancia de la monitorización, el protocolo que también he comentado, y entonces por eso lo hicimos solo en ellos. Entonces, de momento no estamos monitorizando en pacientes de plantas, en pacientes críticos, aunque también recordar que estos pacientes al final son los que tienen más peculiaridades farmacogenéticas, entonces se ve más alterada toda la distribución, la eliminación, pero por el momento eso lo estamos haciendo solo en críticos, aunque bueno, se podría ver de extenderlo al resto de pacientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Parece que no. Pues si no hay más preguntas, nada más. Vamos a terminar aquí. No sin antes agradecer de nuevo a nuestras ponentes su ilusión y su dedicación y desearles de todo corazón la mejor de las suertes desearos de todo corazón la mejor de las suertes en vuestro futuro profesional. Por mi parte también quiero agradeceros que este sea uno de vuestros últimos actos como residencia. Para nosotros es todo un placer y un honor que hayáis estado con nosotros. Y a nuestros asistentes agradecerles el tiempo y el interés que nos habéis dedicado. Ya sabéis que en un par de días tendréis disponibles estas presentaciones en la web. Agradecer también su apoyo a nuestros patrocinadores, porque sin ellos tampoco sería posible este proyecto. Y recordar, si tú también quieres ser protagonista, si quieres ser ponente, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en la factoría. Adiós y muchas gracias a todos.